Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo algunos pasajes de las Escrituras relacionados con la obra de la evangelización. San Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos habla acerca de la gran comisión de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión de la iglesia. Dios ha encomendado a cada creyente, a cada cristiano, no solamente quedarse con la salvación para ellos, sino hacer llegar la obra evangelizadora a todo el mundo, a todas las personas que ellos conocen. Jesucristo, en su vida de ministerio terrenal, dio el ejemplo acerca de cómo hacer la obra de la evangelización. En San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 10, habló a los publicanos, a los fariseos que le criticaban porque ellos le decían que él cenaba y comía con pecadores y con prostitutas y con gente que según ellos no merecía la salvación. Pero Jesucristo les habló mediante parábolas, les hablaba mediante parábolas para que no entendieran. Sin embargo, en sus parábolas, sus mensajes eran eficaces. Habló acerca de la oveja perdida. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y se les pierde una, no deja las 99 y va en pos de la que se le perdió? La va a buscar por todos los lugares, por las veredas, por los campos, hasta que la haya. Y cuando la encuentra, no llama a sus amigos y hace una fiesta y se llena de gozo porque la oveja que se le había perdido fue hallada y encontrada. Esa es la misión de la evangelización. Cada persona que debe ser alcanzada por Cristo. Y la iglesia tiene que movilizarse. La iglesia necesita llegar casa a casa, en la comunidad, en el territorio donde se encuentra. Si está ubicado en un barrio, en un territorio, no solamente tiene que congregarse la multitud de los miembros de ese lugar en el templo, sino que el templo, la iglesia, tiene que movilizarse hacia toda la comunidad, hacer obra de evangelista, ir casa a casa, pregonando el reino de los cielos en esa ciudad, tomar el territorio, bendecirlo, declarar que Jesucristo es el líder, el dueño de esa ciudad. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa obra de evangelización en el territorio donde están nuestras congregaciones? ¿Cuántos hemos enseñado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las familias de la congregación a ir a evangelizar? Hay iglesias que tienen miembros de muchísimos años y que ellos se enfrentan al gran temor de que quizá nunca han hecho esa obra de evangelización casa a casa. No saben cómo hacerla. Tienen una serie de barreras, barreras emocionales, barreras intelectuales, barreras espirituales, que les hacen detenerse de hacer la obra de la evangelización. Jesucristo enseñó también en San Lucas 15 acerca de la mujer a la que se le había perdido una moneda. Dice que barrió la casa y buscó por todo lugar hasta que se encontró la moneda perdida y llamó a sus amigas y les dijo con muchísima emoción y entusiasmo que la moneda que se le había perdido había sido hallada. Quizá era una moneda de muchísimo valor para ella y era necesario para completar la compra de su diario, el pago del recibo de la luz, lo que sea. Sin embargo, la expresión de la felicidad, la alegría, el gozo, es manifestado por Cristo en estas parábolas, hablando acerca del gozo del Padre, el gozo del Hijo y del Espíritu Santo, cuando un pecador se vuelve de sus malos caminos, cuando un pecador se arrepiente. Jesucristo, uno de los días que andaba en su ministerio terrenal, relata San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Saliendo de Jericó, iba hacia otro lugar y en el camino, estando la multitud, había uno que no podía verle. Había mucha multitud. Entonces él toma la decisión, llamado Zaqueo, este hombre, de subirse a un árbol de sicómoro
para tratar de ver a Jesús a causa de la multitud. Y Jesucristo se detiene y mira hacia arriba y se da cuenta que Zaqueo está allí. Y le dice: Zaqueo, bájate de allí. Es necesario que hoy yo pose en tu casa y que esté contigo. Y la gente le criticaba y le decía: ¿cómo este va a ir a la casa de un publicano? Porque era publicano y era demasiado rico, un ladrón que nos roba a nosotros. Y Jesucristo simple y sencillamente fue a ese lugar. Y dice la Escritura que Zaqueo, con gozo, le dijo a Jesucristo: he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres de aquí en adelante, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tanto era el gozo, tanta era la alegría que había en Zaqueo, que él tomó la decisión de despojarse de aquella riqueza que había hecho por muchos años, quizás robándole a la gente, porque dentro de su labor se cree que era cobrador de impuestos y que cobraba más con usura y se dejaba parte de los bienes. Jesucristo, al ver la actitud de Zaqueo, él le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Cuáles son las barreras que tú tienes para hacer la obra de la evangelización? Hablándole al pueblo cristiano, hablándole a usted que ya tiene a Cristo, que lo tiene en su corazón desde hace muchos años. La barrera emocional. Tal vez en esa barrera emocional tienes miedo, tienes inseguridad, tienes falta de fe de lo que Dios va a hacer a través tuyo. Tal vez esa barrera emocional tenemos que presentársela a Cristo. Tal vez sea una barrera intelectual donde tú tienes falta de conocimiento de cómo hacer evangelismo. Pues es simple. Busca una parábola de Jesús, apréndetela de memoria, coméntasela a alguien, pregúntale qué enseñanza le deja esa parábola y luego pregúntale qué quiere decirle Dios en ese momento. Y que si Jesús estuviera enfrente de él o de ella, ¿qué le pediría? Haz una oración con la persona, preséntale a Cristo y pregúntale si quiere recibir a Cristo. Este es un contacto que no se hace en 5 minutos, se hace mucho menos de 5 minutos. Y Dios va a actuar de manera sobrenatural a través de la palabra de Dios que usted memorizó y que usted comenzó a contarle a la gente acerca de la enseñanza que Dios le da a través de esa parábola. Cristo puede hacer una obra milagrosa y prodigiosa en la comunidad donde tú te desenvuelves, en el territorio donde tú llegas, cuando tú comienzas a abrir tu corazón hacia las almas perdidas, hacia el adicto, hacia el joven que tiene problemas emocionales, que no puede estar en su casa y que pasa en las calles, hacia los niños, las niñas, hacia los hombres alcohólicos que están ahí en las calles. Cristo murió por ellos. Cristo vino a salvar y a buscar todas estas personas, las prostitutas, la gente que duerme en las calles, habitantes de calle que quizá no consumen, pero no tienen dónde dormir, ir y darles un alimento, ir y prestarles, darles un abrigo, darles sustento. Cristo quiere que nosotros vayamos casa a casa a orar por los enfermos, a visitar a las viudas, a visitar a los huérfanos, ir a las cárceles, ir a los hospitales, a pedir el milagro de sanidad por estas personas. Hay que entender que Dios está trabajando a través del problema, a través de la circunstancia, a través de la adversidad en estas personas que simple y sencillamente son tierra fértil para que alguien haga obra de evangelismo. Tal vez tu barrera no es emocional ni es intelectual, tal vez tu barrera es espiritual y lo que te hace falta es vida de oración, vida de lectura de la palabra, fe y confianza en el poder transformador de Dios cuando tú abras tus labios. Y es que, amigo y amiga, hermano y hermana,
que conoces a Cristo y que sabes que tenemos una gran comisión que es hacer obra de evangelismo, cuando tú comienzas a tener una vida de oración, una vida de confianza en Dios, los problemas y las barreras que nosotros presentamos y le ponemos a Dios se caen. Y entonces Dios comienza a actuar en nosotros de una manera sobrenatural, poniendo en nosotros la necesidad urgente de cada día hablar de Cristo al prójimo, cada día hablar de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor. Cristo quiere que tú y yo hagamos obra de evangelismo. Si no puedes hacerlo solo, búscate a otra persona creyente. Hagan un círculo de oración, estudien la palabra, oren individualmente, diciéndoles: Dios, pon en mí un corazón de evangelista. Pon en mí, oh Dios, un corazón misionero, un corazón que tenga pasión por las almas, un corazón que confíe más en la palabra que tú me vas a dar para hablarle a ellos acerca de ti y acerca del reino de los cielos. Acuérdate, amigo y amiga, hermano y hermana, siervo de Dios, que la mies es mucha y los obreros son pocos, y debemos orar al Señor de la mies para que mande obreros a su mies, porque la tierra está fértil, el terreno está listo para que tú y yo cosechemos una gran cantidad de almas que Cristo quiere salvar, que Cristo quiere perdonar, que Cristo quiere libertar. Aún los ángeles quisieran hacer esta obra, pero Dios ha encomendado esta obra a seres humanos, seres terrenales que tienen el Espíritu de Dios en su corazón. Ese eres tú, ese soy yo. Hagamos esa obra mientras es de día, porque la noche llega cuando nadie puede trabajar. Que el Señor Jesucristo te dé la fuerza y el valor para iniciar esa obra de evangelista a partir de hoy. Dios te bendiga.